coloquio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Valentina Chaparro, futura egresada de la licenciatura en Literatura Latinoamericana de esta facultad. Me permito agradecer su presencia en la inauguración del coloquio internacional. Me permito decirlo con pues la manera en la que pueda pronunciarlo. Tishanku bin Unaakal Unohil Achibal, tejiendo memorias matrilineales. Este encuentro tiene como objetivo homenajear y repensar la obra literaria de las autoras mayas y mestizas de la península de Yucatán. El día de hoy nos acompañan las siguientes autoridades en el presidium. La doctora Celia Esperanza Rosado Avilés, secretaria general de la UADY. La doctora Rocío Cortés Campos, directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas. La maestra Socorro Loesa, jefa del Departamento de Artes Escénicas de Sede Culta, en representación de la maestra Patricia Martín Briceño, secretaria de Cultura del Estado de Yucatán. Por supuesto, el maestro Luis Antonio Canché Briceño de Proimaya. La doctora Silvia Cristina Leirán Alcocer, coordinadora del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya. Y la doctora Asia Mohsin, de Celis, en Francia, también coordinadora de este coloquio. De igual forma, saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. El maestro Gabriel Ortiz Alatriste, secretario académico de la Facultad de Ciencias Antropológicas. La maestra Elena Acevedo, secretaria administrativa de la Facultad de Ciencias Antropológicas, igual. Marcos Noé Paul Cap, jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación. El maestro Josué Morelos Echeverría, subdirector de Patrimonio y Cultura del Ayuntamiento. Okay. Para dar inicio a este coloquio, también me permito saludar a las escritoras homenajeadas de este coloquio, que son Briseida Cuevas, María Luisa Góngora Pacheco, Melba Alfaro, y Lisbeth Carrillo Can. Para dar inicio a este coloquio, me permito darle la palabra a la doctora Rocío Cortés Campos. Muy buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidos, bienvenidas al distinguido presidium que ha sido debidamente presentado. Bienvenidos al coloquio internacional Tejiendo Memorias Matrilineales. Sean muy bienvenidas, bienvenidos a la Casa de las Tortugas Jaguares, la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Es en verdad un honor para nosotros recibirles y pues que cuenten con este espacio para expresarse, para rendir honor a quien honor merece, y en este caso a 4 grandes escritoras: Melba Alfaro, Briseida Cuevas Cobb, Lisette Castillo Can y María Luisa Góngora Pacheco. De verdad que yo celebro que hagamos este homenaje tan merecido y que sobre todo lo hagamos en vida, porque es justo reconocer en vida a la gran contribución literaria de estas autoras contemporáneas de Yucatán. De verdad lo celebro, lo considero de verdad un gran acierto. Señora secretaria, muchas gracias por estar aquí, a nuestras distinguidas autoridades y a las coordinadoras de este evento, la doctora Asha, la doctora Cristina. Pues por fin lo logramos después de muchos meses de trabajar de manera continua, articulada, a la distancia, presencialmente, y estamos hoy
para tener este coloquio y cambiar impresiones y reflexionar sobre el rumbo de la literatura contemporánea en nuestra muy querida lengua maya, que hay que rescatarla porque cada vez se habla menos y es la realidad, y hay que rescatarla porque es una lengua viva que sale del corazón de nuestro Yucatán, del corazón del sureste mexicano. No me gustaría extenderme demasiado porque todos tenemos aportaciones, entonces les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas. Espero que sean unas jornadas muy fructíferas y muchas felicidades a las homenajeadas. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Ahora le cedo el espacio al maestro Luis Antonio Canché Briceño. Vishawanilesh, Keshiwa Kima Kabolesh, Ukinilo Beslae, Machen Hupel Sutukil Kambal Kuyuchul, Oshpel Kim Tush Kukim Besal, Unome Yahil Stibobhesh Mel Balfaros, Briseida Cuevas, Shlis Carrillo, Yetelsh María Luisa Góngora, Yank Shimbal Tik, Hatzutzil Behil Tzikbalop, Yank Uyik, Ukil Balekwol, Yetelekich Kelem Ikilt Anop Kushok Bilo, Yakman tijehelasil yan behilop kupahol tal yetel tzibop. Yang uyik humilt anob beiheshut sigbalil shunankap ikilumeyahob ichilhobom. Beituputiko buchahil nikteop kusut bil tzibop mantats yaniliup atal ichiliktukul yetel ichilpuksikal. Nip olal ikiltalesh. Hola, espero que estén muy contentos en estos días, los cuales no solo serán un espacio académico, pues vendrán 3 instantes para celebrar el gran trabajo literario de admiradas escritoras como la maestra Mel Alfaro, Briseida Cuevas, Liz Carrillo y María Luisa Góngora. Caminaremos por esos bellos senderos de la narrativa, escucharemos el latir de nuestra alma con esa lectura de la voz del viento llamada poesía. Nos adentraremos a lugares construidos con palabras, escucharemos voces entre murmullos de lecturas, como el diálogo de las abejas xunancabes dentro del jobón, acarreando gotas de flores para volver las palabras que permanecerán por siempre en nuestra alma y en nuestros corazones. Muchas gracias por estar aquí. Nipolal. Muchas gracias por sus palabras, maestro. Bien sabemos que para preservar la lengua maya hay que usarla. Ahora le cedo la palabra a la maestra Socorro Loesa para ofrecernos un mensaje a nombre de la maestra Patricia Martín Briceño. Bishabelesh, Keshiwamalobe, Ichiluk Aba, secretaria Patricia Martín, Itzai Kechukiki Ola, el titular Klesh, Tumen Tiano Letie Kina, Telupasta el Kimbesik, Tulaka Letie, Nohmeyahob, Tanubetal, Telupasta Luchik Paha, Luchimpol, Talshang, Umeyahob Letie, Skitchpan Kolelop, Melba, Liz, María Luisa, Briseida, Tumeletio Bet, Tanutzai Kob Ukanil le mayatano ichilumeyahob, tumeletio betano biskop tulaka hetusha ke utano op, y yelo kubinumuk ankunsik shakapuksikal. En nombre de la maestra Patricia Martín Briceño, les doy pues un saludo y también una grandiosa felicitación a estas mujeres que están aquí y también pues a la universidad, a la UARI que está haciendo estos trabajos, porque creo que es importante celebrar estos trabajos que fortalecen la memoria, la vida, la flor, ¿no? La flor de la memoria de estos territorios. Y para nosotros, dentro de la Secretaría de Cultura, también es muy importante unir esfuerzos para que la lengua maya, para que la palabra desde las mujeres, tanto mestizas como mayas, también puedan estar presentes en cada momento, en cada espacio en donde se requiera, porque necesitamos espacios, muchos espacios para la lengua, para la poesía, para la dramaturgia, para el cuento y sobre todo, pues de lo que habla del corazón de esta tierra del Mayap. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra. Ahora me permito en este momento cederle la palabra a la doctora Cristina Leirana, coorganizadora de este coloquio. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a la doctora Asia Mossin, quien tuvo la idea de organizar este coloquio, y yo estoy muy agradecida y muy contenta. Para mí es un honor que mi alma mater se vincule a universidades de tanto prestigio como la Universidad Clermont-Auvergne, y que juntas, la doctora Mossin y yo, podamos celebrar a las escritoras mayas y mestizas de la península de Yucatán. Agradezco profundamente el apoyo que la doctora Celia Rosado da a las iniciativas que ayudan a visibilizar la cultura maya. Mi sincera gratitud también para el maestro Canché Briceño, quien además de escritor reconocido y promotor de la cultura maya, es un gran aliado del movimiento feminista interseccional. Celebremos, pues, la obra, la palabra y el activismo de las escritoras Melba Alfaro, Briseida Cuevas, Lisbeth Carrillo Can, María Luisa Góngora Pacheco. Un saludo para María Luisa especial. Ella no se encuentra con nosotros porque este lunes tuvo una intervención y está en reposo, pero conoceremos parte de su obra gracias a que el maestro Luis Antonio nos va a hacer favor de compartirnos cuando sea la mesa de las autoras. Y también quiero saludar, están con nosotros varios ya de los ponentes, están con nosotros escritoras y escritores. Me voy a poner mis lentes para que yo distinga a algunos. Pues un saludo, se encuentran entre nosotros algunos de los ponentes como son Silvia Rojas, Elena Ventura, Elisa Chavarrea, y también escritores y escritoras como Verónica García, Verónica Rodríguez, Jorge Lara, Elena González, y seguramente alguno que quizá no veo porque soy un poco miope. También saludo a mis colegas, al doctor Oscar Ortega, a los estudiantes de literatura latinoamericana, a la doctora Eloísa Alcocer, y a todos y cada uno de ustedes que han destinado este tiempo para celebrar la palabra de las escritoras mayas, especialmente Melba Alfaro, Briseida Cuevas Cop, Lisbeth Carrillo Cam y María Luisa Góngora Pacheco. Un saludo y un abrazo muy fraterno, especialmente para los estudiantes de literatura latinoamericana que se acercan de manera interesada a la literatura de nuestro contexto sociocultural, de nuestra península de Yucatán. Sin más, les doy mi más sincero agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Bien sabemos que unir esfuerzos siempre hace la diferencia. Ahora doy paso a la doctora Asia Mossin. Muy buenos días a todos y todas. Es una gran alegría estar aquí, en esta Casa del Saber, que es la Universidad Autónoma de Yucatán, y compartir este momento de encuentro, de palabra, de memoria. La Universidad Clermont-Auvergne mantiene con esta institución un vínculo académico y humano que nos honra profundamente, un lazo tejido con confianza, con amistad y con el deseo de construir juntos desde la diversidad. Este coloquio es fruto de esa colaboración y al mismo tiempo una expresión viva de los puentes que el conocimiento puede tender entre territorios, lenguas y tradiciones. Desde el programa de investigación que dirijo, Descentramientos, trabajamos justamente sobre esas formas de desplazamiento geográfico, cultural, social o de género
que atraviesan las prácticas literarias y artísticas. Nos interesa pensar cómo los márgenes dialogan con el centro, cómo la diferencia se vuelve una fuerza creadora y cómo la literatura puede ser también un espacio de resistencia, de reparación y de reescritura del mundo. El coloquio Tejiendo Memorias Matrilineales nace de este espíritu. Aquí celebramos la palabra de las mujeres mayas y mestizas que desde sus lenguas, territorios y saberes han tejido con sus voces la memoria colectiva de esta tierra. Queridas escritoras, queridas homenajeadas, rendirles tributo hoy es también un gesto de gratitud. Ustedes son portadoras de la palabra que cura, que resiste y que nombra. Sus obras nos enseñan que la creación femenina no solo habita el espacio de la literatura, sino también el del cuidado, la transmisión y la continuidad de la vida. Deseo de todo corazón que este coloquio sirva para visibilizar sus trayectorias, para escucharlas con respeto y para seguir aprendiendo de ustedes. Agradezco profundamente al Ayuntamiento de Mérida y a la Secretaría de Cultura del Estado de Yucatán, al rector maestro Alberto Carlos Estrada Pinto, a la doctora Celia Rosado Avilés, a la doctora Rocío Cortés, directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, por su valioso apoyo institucional. Mi reconocimiento también al equipo de comunicación digital, audiovisual e imagen institucional, a su responsable, licenciado Irving Contreras Canul, y su equipo de diseño, al maestro Javier Alberto Herrera Ausín, al doctor David Loría Araujo, al maestro Luis Antonio Canché Briceño y de modo particular a la doctora Silvia Cristina Leirana Alcócer y a las estudiantes que con tanta entrega forman parte del staff. Y por supuesto a mi universidad y centro de investigación, se llama Centro de Investigación sobre Literaturas y Sociopoética, por acompañar siempre esos proyectos de diálogo y cooperación. Gracias a todas y todos por hacer posible este espacio de encuentro y memoria. Gracias a ustedes por su presencia, por acompañarnos en estas reflexiones estos 3 días y con mucha emoción cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras que refuerzan las razones de existir de este coloquio. Ahora le cedo la palabra a la doctora Celia Rosado para dar paso a la inauguración. Muy buenos días, tengan todos, todas ustedes. Qué alegría estar en esta facultad. Muchas gracias, doctora Rocío, por abrirnos la puerta siempre, por brindarnos estos espacios para la convivencia académica. Permítanme agradecer mucho a nuestro programa de estudios de la cultura maya, nuestro PROIMAYA. Gracias, Tony, gracias, Cristina, por impulsar estos trabajos y la reflexión sobre los estudios de la cultura y el pueblo maya en nuestra universidad. Agradezco mucho a Asia, doctora Asia, gracias por este vínculo. Hoy se une Yucatán y Francia una vez más para trabajar académicamente la Universidad Autónoma de Yucatán, el Centro de Investigaciones, CELIS por sus siglas que ha comentado la doctora Asia, la Universidad de Claremont. Y qué marco más maravilloso aquí en nuestra facultad, de la mano con el Ayuntamiento de Mérida, que ha apoyado mucho este proyecto, y por supuesto con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Cultura. Por favor, un saludo a la maestra Patti. Decía que qué alegría que sea aquí, que sea con mis queridos colegas
de la licenciatura en literatura latinoamericana, porque para mí siempre es un placer trabajar con ustedes. Muchas gracias particularmente a David por todo el seguimiento que hizo a este coloquio, a este congreso, a los estudiantes que están aquí presentes, porque el que estén ustedes aquí es fundamental. Hoy van a escuchar de viva voz a 3 mujeres que están presentes, una más cuya obra va a estar presente, pero que no nos pudo acompañar, como ya dijo la maestra Cristina, que han hecho una trayectoria importantísima en la escritura desde Yucatán, en la escritura mestiza, en la escritura maya. Y es bien importante que ustedes las conozcan a ellas, que escuchen esas vivencias, que escuchen todo el trabajo de resistencia que significa escribir en la comunidad, para la comunidad y fuera de la comunidad, que puedan analizar sus trayectorias, pero que conozcan sobre todo su obra, porque los análisis que ustedes realizan deben voltear a mirar hacia aquí con más énfasis. Ustedes las estudian, ustedes han generado textos sobre sus obras, pero queremos aún más análisis críticos que nos permitan catapultar aún más hacia afuera el valiosísimo trabajo que aquí se hace. Y si hablamos de lengua maya, el doctor Fidencio, que estuvo aquí hace muy poquito con un reconocimiento en nuestra universidad, nos dice y llama nuestra atención como un lingüista muy reconocido que es, sobre que está habiendo un cambio en la reproducción de la lengua maya adentro de las comunidades, que aquel lazo que permitió la sobrevivencia de nuestra lengua hoy día como la lengua con más hablantes como lengua indígena en México, si se unen todas las variedades dialectales, bueno, está sufriendo un cambio muy importante, no está encontrando modos de reproducción en el hogar, ese hogar que fue el pilar y el sostén de la lengua maya. Entonces, en un momento de cambio cultural tan importante, es el momento que aparezca la crítica, que aparezca la academia, que aparezcan los escritores, porque es momento de dotar de un prestigio extraordinario, mucho más del que tiene a la escritura en lengua maya, porque hay que hacer todos los esfuerzos juntos por la revitalización de la lengua, porque todos los que estudiamos en esta facultad tenemos que estudiar la lengua y tenemos que poner nuestro granito de arena desde los espacios que muchos de ustedes lo hacen, que es el espacio educativo, para reforzar el prestigio de la lengua y el prestigio de la cultura. En la universidad lo estamos haciendo con Proimaya, pero necesitamos esfuerzos conjuntos, así que permítanme celebrar mucho el día de hoy, que estén con nosotros los compañeros del Centro Yucateco de Escritores. Veo que está el Taller Café con Piquete también aquí presente. Y lo celebro mucho porque está la Facultad de Educación, incluso la Facultad de Educación nos trae invitados que justamente van a hablar de los procesos de traducción en otros eventos paralelos. Entonces, me encanta que se vuelva este espacio de nuestra facultad, el espacio que reciba muchas golondrinas que van y vienen siempre a su casa, porque si se trata de trabajar por la lengua, por la cultura maya, este tiene que ser el espacio de nuestra Facultad de Ciencias Antropológicas. Solo quiero felicitar a las escritoras, lo vamos a hacer un momento más, a cada una de ellas, por el trabajo que han hecho diario, porque sus textos nos siguen hablando de las voces de las mujeres en nuestra sociedad, porque nos recuerdan que las líneas matrilineales han sido poderosas en la sociedad maya y son poderosas en su obra y son poderosas en ustedes. Y lo que ustedes hacen diariamente significa y significa mucho. Gracias por estar aquí. Este homenaje es para ustedes porque se lo merecen, porque su palabra lo vale y porque esa palabra es muy apreciada por nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos 3 días. Solo tenemos 3 días. Hay que aprovecharlos mucho. 3 días para reflexión. Hoy, mañana y pasado vamos a estar primero en esta facultad, luego nos vamos al Centro Cultural Universitario y festejando la unión que se está dando aquí, festejando este colegaje, este regreso
esta amistad, este trabajo muy fuerte que he podido atestiguar del grupo de estudiantes de literatura que han estado acompañando a la maestra Cristina, a quienes les agradezco mucho también. Pues vamos a ponernos de pie porque bien lo vale. Cris, ayúdame con tu teléfono porque no traje el mío. Ah, sí, sí lo traje, aquí está. Perdón, se me salió de las manos. Es para mí un verdadero honor en nombre de nuestro rector, el ingeniero Carlos Alberto Estrada Pinto, este 22 de octubre, siendo las 10:49 de la mañana, dar por inaugurado este coloquio con la certeza que escuchar las voces de nuestras mujeres, que escuchar las voces de nuestra literatura nos tiene que permitir salir de aquí enriquecidos, fortalecidos y agarrados de la mano por un trabajo que tenemos que hacer por la cultura maya, por la literatura maya, y el lugar tiene que ser desde aquí. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Les tomar asiento. Apreciamos siempre su presencia en la facultad, sobre todo. Es un gusto saber que la voz de las escritoras de nuestro estado ha traspasado presente, pasado y se extiende hacia el futuro. Muchísimas gracias a las autoras que con sus letras nos han ayudado a todas y a todos a reconectar con nuestro entorno. Con esto llegamos al final de esta inauguración. Gracias a todas las personas que hoy han logrado llegar y les invitamos a permanecer en los días del coloquio para reconocer la literatura que nos ha marcado. Les deseo un excelente día y esperamos verles en las mesas, sobre todo la que sigue, pues la doctora Celia Rosado moderará la lectura de las 4 escritoras homenajeadas. Muchas gracias.
seguramente es de lo que más queremos escuchar todos, porque aquí están las autoras, aquí está su voz, aquí está su lectura, y bueno, para mí es un privilegio que la maestra Cristina, la maestra Asia me hayan invitado a compartir este espacio. Agradezco mucho a Melba, siempre su presencia, su cariño, a Briseida, el esfuerzo por estar aquí con nosotros. A María Luisa le mandamos un abrazo fuerte, ya que ahorita está un poquito convaleciente, pero sabemos que pronto va a estar muy bien. Y a Lisette, muchas gracias por sumarte a esta mesa y por poner su talento, su trabajo para compartir con nosotros. Tony nos va a estar haciendo el favor de leer los textos de María Luisa, y al fin, como esta es una mesa de conversación y de lectura, le propongo a las escritoras, si así les parece, para empezar a hablar de estas líneas matrilineales que es el eje que nos une en este evento, si nos pudieran conversar brevemente sobre cómo empiezan a escribir, muy brevemente, cuál es esta inquietud y este detonante en el momento en que pueden decir: yo puedo escribir, yo puedo publicar, yo puedo dar a conocer mi voz a los demás. Y después de esa breve introducción, les pediría que iniciáramos con la primera de sus lecturas. Si les parece bien, le damos primero la voz a Melba Alfaro. Melba es escritora, química farmacéutica, bióloga, docente y teatrista. Tuvo un diplomado de literatura por la SOGEM y el ICI en 1989. Es autora de 15 libros, 10 plaquettes, 49 obras de teatro, y su trabajo ha incluido antologías, revistas y plataformas digitales como la novela corta de la UNAM. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos en diversos géneros literarios. Fue presidenta del colectivo de artistas independientes en Yucatán y tuvo la secretaría del Centro Yucateco de Escritores. Actualmente coordina el taller literario Café con Piquete y la editorial El Gato Bajo la Lluvia, y le damos la voz a la maestra Melba. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los amigos, a los compañeros escritores, a este presidium, a Celia, mi querida Celia, a Cristi, por supuesto a Café con Piquete y al Centro Yucateco de Escritores, pero sobre todo a mis nietos que están acá. Muchas gracias. La pregunta me parece muy interesante porque la verdad yo aún no me considero escritora. Me considero mujer de teatro. Y soy escritora gracias al maestro Raúl Cáceres Carenzo, a quien, a pesar de que vivía a 2 esquinas de mi casa, en la Ermita, yo vivía en San Sebastián, en la Ermita, nunca nos conocimos en Yucatán. Tampoco nos conocimos en Toluca, donde él habitaba, sino nos conocimos en Tabasco, yo haciendo teatro con María Alicia Martínez Medrano, en una comunidad chontal, maya chontal, en Mazatiupa, municipio de Nacajuca. Entonces, conozco al maestro Raúl Cáceres Carenzo y años después lo nombran a él director de la Compañía de Teatro del Estado. Y él me llama como su asistente, pero en ese año yo había sufrido una serie de operaciones y no tenía fuerza física para poder ser su asistente de dirección, y le recomendé a Rosa María Selem, otra compañera de teatro, y le dije: maestro, como usted ve, él me fue a ver a la casa, y yo ya vivía en Yucalpetén, en el fraccionamiento Yucalpetén, y me dijo: ¿por qué no escribes? Y dije: maestro, yo nunca he escrito. Obviamente había escrito, pero yo no sabía que eso era ser escritora. Había escrito muchas obras de teatro durante 10 años, pero yo no sabía que eso era ser escritora. Realmente no lo sabía.
Y el maestro Raúl Cáceres me dice, ¿por qué no escribes? Le dije, maestro, porque nunca he escrito nada. Y él me hace una confesión. Él pierde a una hermana muy joven y él dice que me parezco a ella. Eso para mí fue muy emotivo. Y entonces él iba a mi casa y me daba clases para poder escribir. Y me publica en Toluca por primera vez en el año 91 o 92. O sea, yo llego tarde a la literatura. Y se abre un diplomado de la SOGEM con el Instituto de Cultura de Yucatán, el gobierno del estado, 12 maestros del sistema de la SOGEM y 12 auxiliares escritores yucatecos. Y le dije, maestro, yo no puedo estudiar allá porque yo no he escrito ningún libro. Te pedían como requisito tener al menos 2 libros publicados. Y él me dijo, ay, lo vas a estudiar porque yo soy el que lo organiza. Y sentí una gran responsabilidad. Por eso escribo en todos los géneros literarios, porque nos dieron clases en todos los géneros literarios. Y yo sentía un gran compromiso hacia mis maestros. Entonces, ay, no me hables. Entonces, me está hablando pero ¿por qué me hablas si ni te apreté? Entonces, así fue como llego a la literatura. Llego a los 38 años a la literatura y aquí estoy y voy a compartir con ustedes 5 textos breves donde doy un panorama de mis inquietudes. El primero es un texto, sacrifiqué la imagen por la palabra y porque no nos cegue y yo pueda leer. Entonces, voy a leer primero un texto que en realidad este texto pertenece a un texto que me publicaron de 3 obras de teatro. Y la tercera obra de teatro se llama Cuadro escatológico para los cuates. Y del cuadro escatológico para los cuates voy a leerles el cuadro 1, que dice así. Ay, ¿por qué me dices que yo nunca me he llevado bien con la tecnología? Bueno, en el cuadro escatológico para los cuates, a su vez tiene 3 cuadros. El cuadro 1 se llama Negociación, el cuadro 2 es Locura Siguiente y el cuadro 3, Otra vez en el sillón. En el cuadro 1 que les voy a leer, los personajes son un hombre pobre y un hombre rico. Y dice así. Vamos a ver si quiere acostarse. Ah, se quiso. Muy bien. Dice, cámara negra. 2 personajes, uno rico y otro pobre. El rico lleva un cuerno en la mano. El pobre lleva una rama seca tomada de una ciénega. Pobre. Esto es un cuerno. Rico. Eso no es un cuerno. Este es un cuerno. Pero esto es un cuerno. El rico dice, eso no es un cuerno, y se ríe y se ríe. Esto es un cuerno. El pobre reflexiona y se convence y dice convincente. El año pasado, no, 10, 20, 30, no, desde finales del 60, esto es un cuerno. Y el rico a carcajadas, desde finales de los 60, es un cuerno, es un cuerno. Y va diluyendo su sonrisa, su risa, su carcajada hasta la seriedad y la preocupación. ¿Dijiste primero el año pasado? Pobre, sí. Rico, es curioso. Pobre, sí es curioso. Rico, ¿qué es curioso? Porque tu curiosidad no puede ser la misma que la mía. Pobre, que no lo supieras, que esto es un cuerno. Se ríe.
Rico, pero lo que posees no es un cuerno. Esto es un cuerno, es un cuerno. Y se pone a gritar hasta que tiembla. El pobre le dice, ¿te asustaste? Rico, no, me sorprendí. Los pobres tienen tantas cositas curiosas. Y dice el pobre, esperanzas. Rico, tergiversaciones, sueños, utopías. Pobre, protestas, guerras, guerrillas, luchas encarnizadas. Rico, automarginaciones para su exterminio. Lo arremete con el cuerno. Esto sí es un cuerno. Pobre, en su agonía. Eso no es un cuerno. Rico, muy irónico. Tienes razón. Al público, rompiendo la cuarta pared. De vez en cuando, al borde de la muerte, me permito darle la razón. Esto no es un cuerno. Esto es una culebra. Su primer nombre es civilización. El pobre lo mira y dice, por supuesto, muere. Y Rico, levantando el cuerno, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, querida Melba. Muchas gracias. Uno oye al Melba y piensa en un audiolibro, ¿no es cierto? Se le antojaría así como en audio escucharla, pues no por nada. Melba tiene 49 horas de teatro entre su haber como escritora. Vamos a escuchar ahora a Briseida Cuevas Cobb. Ella nace en Tepalcán, Calquiní, Campeche. Es poeta en lengua maya y miembro fundadora de la Asociación de Escritores en Lengua Indígenas de México. Ha publicado, entre otros, El quejido del perro, Como el sol y Escribiendo la lluvia. Su obra figura en numerosas antologías nacionales e internacionales. Fue becaria del FUNCA y es integrante del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Es una reconocida poeta maya. Actualmente trabaja en un libro para niños sobre juegos y juguetes tradicionales y contemporáneos, y siempre es un gusto escuchar a Briseida, y ahora ustedes van a ver por qué. Buenos días. Hola. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación a la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahora sí que a las amigas, las doctoras Silvia Cristina Leirana, Asia Mo, se me complica la pronunciación, a la doctora Celia, al maestro Antonio Cancha Celia Rosado, perdón, y a la maestra Melba Alfaro. Un gusto estar en esta mesa y compartir con ella esta lectura para todos ustedes. Y Techan, Lisbeth, Achkimakiwoli, Willikech, y también me da mucho gusto oír a Lisbeth Carrillo, Can. Pues, ¿qué decir brevemente con respecto a la pregunta? De igual manera, estuvimos viéndonos con el grupo de escritores yucatecos en esos años 90, aquí el maestro Jorge Lara, en esos buenos tiempos, nuestros buenos tiempos, también a la maestra Melba Alfaro, a Cristi, en esos años 90, cuando empezamos a reunirnos a nivel peninsular para hablar de la problemática de la lengua maya, que es nuestra materia prima para escribir poesía. Y pues es un gusto saber y es muy alentador, pues ahora sí que saber que en la actualidad hay muchos escritores, sobre todo escritoras, muchas escritoras que ya están trabajando en diferentes géneros literarios, y eso también anima mucho a que continuemos. El ver muchas caras conocidas de ese entonces, pues también es muy alentador. En esos años trabajamos con los maestros del grupo Genali, Género Narrativo Lírico de Calquiní, Campeche,
con el maestro Valdemar Nocek, que no descanse, que siga escribiendo por allá, donde esté. Al maestro Ramón Iván Suárez Camal también, que es un gran tallerista. Entonces, pues, tuve la fortuna de acompañarme de muchos escritores desde entonces. Ese ha sido el camino. Yo soy de Tepacán, de un pueblo de Campeche, porque hay un Tepacán también aquí en Yucatán. Y a partir de ahí, pues, yo digo que ha sido muy vaga. En estos tiempos estoy en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, concluyendo una carrera en creación literaria, y estoy muy feliz. Y como buena campechana, primero empecé a escribir y luego me puse a estudiar. Entonces yo quiero compartirles primero este texto que se titula Uchun Chival, Orígenes, que bueno, en vez de explicarlo se los voy a leer, que dice así. Leshko lelo utakma tut inkani luchun unak el wolis bashal. Tile bashal helo minanu yok sale wolis bashal tu holo. Chenuman lekin kukikilankal tu yotel kutsabal utsilo. Tiu polu yime tu choh ukili ichwinkli ishbalanke. Bolonuten el tsutso lolushikin. Tsukuk uchulusu tukwil uwak choh ukich kelenchake luchununak. Yola lupulik le wolis bashal taktuchumu kil uek banenkiwi kil bashal. La mujer guarda en las redes de su vientre un balón. En este juego no cuentan los goles, sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel. De sus senos escurre la luna, cuerpo venerado de Ixbalanque. Ella cuenta con 9 amonestaciones. Es momento que estalla la lluvia preciosa de sus entrañas y expulsa el balón hasta el centro de la cancha morena. Este texto que lo empecé a escribir como parte de los días del Shopkin del calendario maya, pero que también acomoda dentro del libro que todavía sigo revisando, que es el de Tutankamón, en el patio de la luna. Este es del Winalpash Wakesh, que corresponde al mayo 13 a mayo 31, que es el mes Kesh, que en maya significa pash, cambiar, tocar, de música y cambio. Ese es el mes Kesh o Pash. Y dice así, creo que me voy a poner esto porque no veo bien. Se titula Palpash. Palpash, niño músico. Akabetu bolu balhu il yola lu kok esikuyash hum yetel uyakam. Pal chanchaknul ul buenang menkin. Much pal kapait andikchak katalak utes upengech sumilupash. Tialupashik humpet hat utpash yetelusis olil uyok olyok olna. Esa shiche apash kapash ke bisuyal kabakik el tawinklil. Bisupek uyok otilakiki huhutzpok tuketiluhum atsem kabambang hatsik. Lang hats lelata kuhahauchi tikuholil ichtankap. Lang hats upuk yitlesh la kumo. Yola luchalk atikutsilinumas kaptikinkum. Betu yawat ok tikuka sihil. Ukasik luk ikyala nah kabinubalk alangkan fakishtankap. Tichtankap bish nakik tukanche ilapalil. Tutsoke. Tish hats ukayach mak kum kuche bekech kum ko ostum pal pash sikantu winalil pash hank at ubalilu shiking ak at chanaan shik patiik umunil utsu ushiking. Y tus manos se hicieron caracol para emitir tu primer gemido musical. Niño cántaro desnudo pintado de sol. Chiquillo rana que incitas a la lluvia a templar su arpa y ejecutar una pieza de alegres lágrimas sobre la casa. Afina tus venas, cuerdas debajo, tócalo al compás de tu sangre, tensa el bongó de tu pecho sonoro y acompaña el vals del folgorio. Da la nota la en la lata que ladra su oquedad en el patio.
Dale de nalgadas a la olla vieja para que suelte su sonido de zinc seco. Hazle chillar por su renacimiento, por su paso de la cocina al patio, del patio al escenario de tu infancia. Y remata el chasquido climático con tu címbalo tapa de olla. Ándale, niño Pash Música nacido en mayo. Arráncale los audífonos al silencio, rómpele los tímpanos al viento. Y les voy a leer este que casi no puedo ver, pero que este es más bien un juego de sonoridad dentro de este texto. Bueno, ya no les voy a explicar, espero ver bien. Este también que está dentro del libro que todavía no sale, que es del Tutankamón. Kai Tialuenel Chanbashal al Tete. Canción para adormecer a la muñeca Tete. Watat antat anema tu wenek chanstete. Bajak behlak ayin kale kanang naiken mente. Ya con tanto hablarle, la Tete no dormirá. Ahora voy a arrullarle o su sueño marchará. Wenen wa utsachitesh ros tu wen sikech he ashikintink aikech kahak tech mutubultech yanabina shimbalt ya kiletin kaskin shock. Pum tibintuka tibinti osh satuyola wichko osh wa matanu jaula wokolin kukul okol uka hopol. A la rorro ita, si eres buena con Rosita, para bien la orejita. Acuérdate de la cita que tú tienes con la luna. Así que cuenta a la 1, a las 2 y a las 3. Lloraré hasta al revés si tus ojos no desmayan o tu boca al menos calla. Vinin kahin sigbalte chuta kun kahla yimpoloech. Yan juntos kich pampal sihtisis ol shanina nats tip hulul lolilche. Pa ashtun keninki betile palku hatu kal wa ustuch tu pichinta menuk at u celular. Te contaré la historia que guardo en la memoria de una niña hermosa que nació en techo de paja, muy cerca de un laurel. A esta niña linda, ¿qué le he de hacer? No quiere sonaja, quiere su Telcel. Gracias, Briseida. Como ustedes ven, como poeta tiene la enorme capacidad de traer elementos e imágenes que reconocemos con una sonoridad muy valiosa y convertirlas en una cosa nueva para nuestros oídos. Siempre es un gusto escucharte. Vamos a dar espacio a la obra de María Luisa Góngora. Ella no está, pero se las presento, además de ser alguien. ¿Cómo estás, Gaby? Saludo a la doctora Gabriela porque hace mucho que no la veo. Ella es cuentista, dramaturga, traductora y promotora cultural maya, miembro de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, dirige el grupo de teatro comunitario Chantzunun, fue becaria del FONCA en 1994 y recibió el galardón Mayaón, otorgado por Sedeculta Yucatán. Ha participado en encuentros literarios internacionales y publicado obras en maya y en español. Y le pedimos al maestro Tony si nos comparte algo de la obra de María Luisa. Gracias, Celia. Pues muchas gracias a todos los que están acá acompañándonos. Bueno, yo quiero comentar algo de la maestra María Luisa. Siempre he dicho que fue mi maestra, aunque nunca estuvimos en un aula frente a frente, porque con ella en el 2005, cuando aprendí a leer y escribir en maya con el maestro Ismael May, este fue de los primeros libros de narrativa que llegó a mis manos, que se llama Chanmozón, Pequeño Remolino, de la colección Letras Mayas Contemporáneas. Y para mí acercarme a la narrativa en lengua maya pues fue algo muy importante en mi trayectoria como lector y también como escritor, así que es mi maestra, la admiro mucho, así como al maestro Jorge Echeverría López, al maestro Miguel May, por supuesto, que son parte de esta colección. Y bueno, este libro es uno de los tantos que ha publicado también María Luisa. Si hoy tratamos de buscar obras de ella, no hay obras recientes publicadas, pero estos legados que nos ha dejado, que los pueden encontrar en la Biblioteca Digital de Wadi, pues ahí vienen varios. La maestra María Luisa se caracteriza por escribir narrativa, pero también es una gran dramaturga. Yo la conocí también haciendo puesta en escena de obras, tiene su colectivo ahí, como dijo la doctora Celia, Chantzunum,
Y en una ocasión, cuando era maestro de matemáticas en Joctum, nos llevó una obra. Había muchos estudiantes hablantes de lengua maya de San José Oriente y fue una bonita puesta en escena, totalmente en lengua maya. Y bueno, les voy a leer un fragmento. Sus relatos de la maestra María Luisa son relatos cortos que están relacionados con el contexto del pueblo maya, del monte, animales. Utiliza mucho, no le podemos llamar fábulas como las de Sopo, pero o sea, están mucho mejores porque hace dialogar a los animales. De repente ves a un mono hablando con una persona. Y bueno, se llama Juntulchan Halush Hachko, que en lengua maya es un travieso alush. Voy a leer un fragmento en maya y voy a leer también la versión en español. Y dice así: Ichiltulaka lemehen alusho beta bob tumenu yumilop kole yetelu yalalek ato beta juntule hachta chicham. Uchichnlek kuchukik bey unai kapwinik. Baasyanti lechan alusha hachtahko. Tulakal tahkuyo heltik. Kunaksi kuyol uba silobe. Kukopuluho. Letitune kubetik balo tiu sukuno. Sansa malbeyo. Takan na kuyol ka hok shimbal. Tuyilatile behtush kubino. Yapnik teo kuyubi kubok le lolo. Kubayal tu pach. Pepen kuchuyul tu nesle chichobo. Juntene ichilubasha leka kuchnats di yotoch leyik el cabo. Ka yubahe. Yum boots yum boots. Utano leyik el cabo. Tumentano bin lekino ma ilabi. Tanu chene beka tu yila hutal tu tohile yabu yik el cap. Yal kabe katu yila binop chuital tiulak che. El día que hicieron a los alushop, los dueños de las milpas, quedó un restito de barro. Con él crearon un alush pequeñísimo, del tamaño del dedo pulgar de la mano. Este pequeño alush era muy travieso. Todo quería saber. Acababa con la paciencia de sus hermanos y le daban de coscorrones. Entonces les hacía travesuras a los demás. Todos los días era lo mismo. En cierta ocasión salió a pasear. Por el camino había cientos de flores que despedían un suave aroma. Él corría detrás de las mariposas, se colgaba de la cola de los pájaros. Jugando y jugando, se acercó al panal de las abejas. Yum, boots, yum, boots. Escuchaba que decían las abejas. Cuando el sol ya se iba a descansar, vio que del panal salían muchas abejas. Bajó rápidamente de donde estaba y comenzó a seguirlas hasta llegar junto a un enorme árbol. Después de observar largo rato, el alush sintió sueño y se metió dentro de una flor amarilla y allí se durmió. A la mañana siguiente fue despertado por un zumbido. Boots, yum, boots. ¿Qué sucede?, preguntó el alush asombrado. Una abeja se asustó al ver salir la cabeza del alush. ¿Qué buscas dentro de la flor?, preguntó la abeja. Solo descanso, contestó el alush, y recordando lo que vio el día anterior, le dijo a la abeja: Abejita, qué bonita estás hoy. ¿Y tú, pequeño alush, por qué te levantaste tan temprano?, le dijo la abeja. Andaba en tu búsqueda, dijo el alush. ¿Me buscabas? ¿Para qué?, contestó la abeja intrigada. Para que me contaras qué pasó ayer en tu colmena, dijo el alush. Eres muy chismoso y todo lo quieres saber. Con una mirada pícara, el alush contestó: es que es muy bueno saber lo que sucede en la vida de los demás. No seas malita, ya ves, cuéntame lo que sucedió en tu casa, ¿sí? Ah, es que tuvimos nueva reina, dijo muy sonriente la abeja. Yo vi que muchas abejas salieron, dijo el alush, y se fueron a colgar en las ramas de un árbol. Ah, y no fue nada lo que viste, le dijo la abeja. Luego vino lo mejor. ¿Y qué sucedió? Cuéntamelo todo, casi gritó el alush. La reina antigua se fue con sus vasallos. Entonces se quedaron las reinas nuevas, explicó la abeja. Y éstas a su vez se pelearon entre sí para saber cuál ganaba y se quedaba a mandar en el tronco. La ganadora se casó con uno de los zánganos más guapos del panal. Qué bueno ser así, pasarse la vida sin hacer nada, sin trabajar, dijo muy contento el alush. Además, hasta te hacen una fiesta. Sí, pero después de engendrar a la reina, su vida no tarda, dijo la abeja. ¿Cómo es eso?, preguntó el alush. Luego del casorio con la nueva reina, nosotras tenemos que matarlo.
porque dentro de la colmena no se admiten a los flojos y los sacamos porque la miel que hacemos es para los bebés, ya que serán en un futuro las nuevas obreras. A propósito, Alush, ¿y tú qué trabajo haces? Ah, yo trabajo mucho, hago de todo. Le tiro piedras a los animales que entran a la milpa de mi señora, además muchas actividades. Mintió el Alush porque escuchó que las abejas mataban a los flojos. Bueno, pequeño, dijo la abeja, ya me tardé demasiado platicando contigo y me tengo que ir. Ya sabes lo que sucedió y espero que nadie más lo sepa, dijo la abeja, levantando el vuelo para ir a otra flor a recoger más miel. El Alush tan pronto se perdió de vista a la abeja, bajó corriendo de la flor y regresó a su casa. En la noche acompañó a sus hermanos a trabajar. Nunca más volvió a preguntar sobre la vida de los demás. Anoche cuando pasé, el Alush trabajaba muy contento. Nipolal, gracias. Muchas gracias, Tony. Y ya que tenemos invitados de muchos lados, a lo mejor vale la pena comentar el programa de radio que tiene Proimaya, Tony, aprovechando el espacio. Sí, lo pueden escuchar por Radio Universidad todos los lunes a las 12 del día. Se llama Resembrar la Voz, pues en lengua maya es Hulbentam, y ahí pues escuchamos jarana, escuchamos música de Mayapash, leemos fragmentos de relatos, de poesía. Ahí van a escuchar los poemas de María Elisa, los poemas de Liz, del finado Isaac Carrillo y de muchos otros escritores. Además que hacemos entrevistas también a gente que está inmersa en el ámbito de la lengua y la cultura maya. Así que cordialmente invitados por Radio Universidad. Y seguramente habrá algo de este evento en el programa de radio. Muchas gracias, Tony. Es momento de cederle la voz a Lisbeth Carrillo Can, agradeciéndole mucho que esté aquí con nosotros. Ella tiene una amplia experiencia en enseñanza de la lengua maya con respecto a sus obras literarias. Indica que están enfocadas en actividades que normalmente se hacían en el pasado y recuerda que anteriormente la lengua maya se hablaba de forma habitual en la entidad, mientras que en la actualidad una minoría se comunica en ella. En su obra trata de rescatar costumbres que le traen recuerdos y resalta mucho la actividad de la familia. Ella dice en una entrevista: estoy empezando en este mundo de la escritura, pero he tomado a muchas personas como referencia, de las cuales me gusta mucho cómo escriben, me han animado a escribir sobre cómo vivimos, cuál es nuestra situación real, de cosas que suceden en el pueblo. Igual comenta, eventos donde hay presencia de la lengua maya funcionan como espacios para abrir los oídos y tener nociones de cómo acercarse a la lengua. No obstante, hacen falta estrategias de apertura más enfocadas en visibilizar la lengua, como programas de radio y más materiales educativos escritos en lengua maya, nos comenta Lisbeth. Lisbeth, te escuchamos. Isabelesh. Yaxtanileni oral ti tulaka almasho kulak intiken pakulak intikonesh ti le sutukila. Nib oral ti masho holintik le meyaha. Beishan ti le masho kulak intikono ti Briseida Cuevas. Beishan ti Melba Alfaro. Yetel María Luisa Góngora. Kubetiko bomuk ankun sal uyol yet ingol yetel ku muk ankun sikob in puksikal tumen ostul noh okomob timayaka. Tumen yetel utukulobe kuheikob ubehil utial ulakko lelob kutal tilebeha. Nibola shanti in oschich ti in kachich yetel in chich yetel in kichwamna tumen tinkana tiletiob tulakal yola le kustala. Yetel Balshan Kubinut Sailantik, Yetel Ukasahil Kchibalo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, asimismo por los organizadores de este gran evento. Agradecida estoy por ellos. También infinitas gracias a las mujeres grandes que nos acompañan en nos acompañan en esta mesa, a Briseida Cuevas,
Melba Alfaro, María Luisa y también a la doctora y al maestro Antonio Canché. Asimismo, pues hacen que mi ol y mi corazón palpite con más fuerza, porque pues ellos son como los ocomes de una casa que hacen que nuestra cultura se sostenga en ellas. Asimismo, por sus aportes literarios han abierto la brecha para muchas mujeres que transitamos por este camino. Gracias también a mis ancestras, a mi abuela y a todas las que estuvieron antes que ellas, porque de ellas aprendí sobre la vida y bueno, la vida que se va tejiendo entre las memorias de ellas, la fuerza de la forma de vivir. Y también agradezco al colectivo Shkusamov por permitirme caminar en este hermoso sendero y que juntas expresemos justamente lo que somos, el reflejo de nuestras ancestras. Dios botik titulakalesh. Respondo a la pregunta. Primeramente, empiezo a transitar en este camino por iniciativa de mi hermano Isaac. Pues él antes nos decía, pues escriban, es importante que ustedes escriban lo que ustedes quieran escribir, escríbanlo. Pero muchas veces solo lo escuchamos y pues no, como que no le hacemos ese caso, esa importancia de vida. También a través de ello asistí a un taller que realizó el Instituto de el INALI, en el cual pues vimos como pequeños espacios de poder expresarnos en nuestra lengua. Y también a través de pues del colectivo Shkusamov, a través de la maestra Elisa Chavarrea por la invitación a participar con ellas, ¿no? Entonces creo que ese fue como que el motivo por el cual pude pues dar un paso adelante y poder expresar muchas cosas de los que uno vive, de los que uno ha vivido y de cómo uno ve la vida en este trayecto, ¿no? Y pues voy a leer un texto que dice Wigen. Wigen. Tan ubokan kil u apasotil awoch kabashbul inchich. Apapayshotma u cebollinail yetel u habanero ikil. Aboma u mehempuk lenek buul yetel utbil pako. Kachen luchtik yetel humbu chokopak achbilwa. Wigen inchich, wigen. Takin hantika hahaipak achbilwa. Kainah kun simba yetelat ano op. Takin wukik asut puk bilkayem. Kain luks yukahil yetel asayap tsikbalov. Tak inka amul kutaltawetel tuchi ukahakil kakoben. Kamul shit wahnakon. Kakpakach wahil ishiim. Tumen ishiim ukustal achibal. Apetente. Expulsa olor aromático el epazote de tu plato de frijol cabash, abuela, con su cebolla y chile habanero picado. Hasta coloreaste las mejillas de sus granos con tomate cut. Con la mitad de la tortilla que recién hiciste, haces un bocado. Abuela, estoy hambrienta. Deseo comer las delgadas tortillas que haces y llenarme de tus palabras. Deseo beber el pozol que diluyes para saciarme de tus sabias pláticas. Deseo volverme a sentar junto a ti en el fogón y hacer tortillas a mano. Tortillas de maíz, porque maíz es el alimento para la existencia de tu estirpe. Ulak ukabae boch. El segundo es boch. Boche unup awipil. Uchuk akichpamil. Atep
tuk inil ke elil, ashpikit tuk inil osholil. Watu banal tos ha wachokoyum kine, yanal kaboy besikabay. Watu behil huch kabine, ichilumpel mok kabisik atakini. Wak abetahan kutale ka utsiltsay ka hel kechi. Waka wamek ma achambale de tikahan hayik tuyok ol utial atakik tikam ik. Kakabet kun siktial akashit ko olel tzok uyustal tichampal. Uhahile ko olel tulakal lebalo bhela chen halil techa bujele. Maya ko olel chen halil teche. Rebozo. Es el rebozo acompañante de tu huipil. Es complemento de tu hermosura. Es tu abrigo cuando hace frío y abanico cuando hace calor. Es tu protección cuando llovizna no está o cuando los rayos del sol candentes están. Cuando te encaminas para la molienda, allí anudas tus centavos. Cuando descansar necesitas, como almohada lo utilizas. Útil para proteger a tus pequeños cuando los vientos soplando van. Importante para el kashiet a la mujer que recién dio a luz. En verdad, mujer, todos esos conocimientos únicamente solo tú lo sabes. Mujer maya, solo tú. Los votos. Muchas gracias. Gracias, Lisbeth, por tu mirada y tu trabajo literario. Estaba yo escuchándole y ella decía al inicio, ¿cómo dijiste? Mi Ol está contento. Y creo que el de muchos de nosotros, ¿no? Hace muy poquito hubo un evento en la Facultad de Medicina de nuestra universidad con médicos tradicionales y partera, y hablaban justamente pues de este concepto tan asociado a la salud, a las emociones. ¿Cómo podríamos describir el Ol? ¿Cómo dirías? Porque es como el alma, pero no es el alma. Es como... Es una esencia que pues todos tenemos. Es algo interno, como que no tiene una palabra tan precisa para describirla, pero es como si fuera el motor de nuestro cuerpo, de nuestra vida. El Ol, si está triste, pues lo va a reflejar en nuestro cuerpo. Si el Ol está contento, alegre, se va a reflejar también en nuestro cuerpo. Si está cansado, el Ol se cansa, se pone triste, se pone alegre, pues tiene como que las diferentes emociones. Ahora también el Ol, si cuando uno fallece, el Ol también pues desaparece. No es como el concepto del Pishan. El Pishan pues es otra forma, ¿no? de poder trascender. Pero el Ol pues es el, digamos que no hay una palabra tan precisa para definirla en español. Pero bueno, compartir un poco esta noción que es tan importante en la cultura maya y creo que el de muchos de nosotros va a estar muy contento este día escuchando la palabra de estas mujeres y en compañía de tanta gente interesada por la literatura. Creo, Cristina y Asia, que han hecho muy feliz a muchos de nuestros Ol con este evento. No sé si así se puede decir, pero ya vi que Tony me torció la boca, pero bueno, No, me lo explica a rato, qué metida de pata acabo de decir. Está bien. Bueno, continuamos y la lectura de Lisbeth nos sirve mucho para la segunda parte. Tenemos tiempo para una intervención más de cada una de ustedes con una lectura más, pero vamos a acercarnos a partir de lo que nos ha leído Lisbeth a justamente el tema que nos reúne en este evento, y es ese tejido de memorias matrilineales. Y la pregunta sería, voy a tratar de hacer la pregunta sin contestarla porque se me están ocurriendo muchas respuestas. ¿Hay una memoria matrilineal de la que ustedes abrevan? Que ustedes reconocen como parte esencial de su formación? ¿Hay una memoria matrilineal
que se derrama en sus textos o no. Sí, y esa sería como la entrada a su segunda lectura, si nos hicieran el favor. Gracias. Justamente hay un poema que les voy a compartir de quien me forjó en la alegría, mi abuela, Trinidad Aguayo, nacida en Muna en 1893. Ella fue la que me inculcó el amor a la tierra. Ella tenía una mano mágica para los animales. Traían el ganado a mi casa en la calle 70, a una esquina de San Sebastián, y bajaban el ganado y yo me tapaba los oídos con los cascos y mi abuela les preparaba su bebida y mientras los alimentaba les acariciaba la testa. Entonces, yo nunca pude ver a mi abuela más que trabajando, cuidando a los animales, haciendo la comida. Jamás nos regañó y siempre andaba chiflando melodías irreconocibles para mí, pero siempre chiflaba. Ella fue quien me cuidó, quien me creció, quien me aplaudió cuando bailaba sorba el griego. Entonces, ella fue. Y luego mi madre que obviamente se dedicó a nosotros. Mi madre que tuvo 6 hijos y que tuvo que lavar, planchar, arreglar casas, tejer para poder sostenernos en la universidad. Bien, a mi abuela, Trinidad, el poema 2 de Hojas al viento. Mece los cabellos el arrullo de la paloma y canta entre el humo a los bacabes, abuela de las flores y las abejas, de la madre tierra norte al mar, del padre sol de las 11, Chacá, Ramón y Siricote, mía como el amanecer y sombra del tamarindo, y el maíz ofrenda en la piedra de las serpientes. Abuela luna, que levanta petición al rojo, en voz verde y oración del brujo, talla en mis hombros horizontes al incienso, con inframundo fuente de vida, sin laberinto espalda de caimanes. Abuela, cristal y plata, desde tu eco, dulce huracán acaricia los senos y el corazón a la sombra de tus ojos pulsa Mayab, cantor, río subterráneo y cada roca salina, fulgente es la casa. Te escuchamos, Briseida. La línea matrilineal. Sí, pero sí se escucha, ¿no? La línea matrilineal ha sido siempre muy importante. Desde la abuela que antes de que nos fuéramos a la escuela primaria, que entrábamos a las 8 de la mañana, nos levantaba a las 6 de la mañana como con un susto ahí. Nos jalaba de las ropas y tienen que ponerse a tejer el 7, esas 7 varitas de guanos, ¿no? Para costurar los sombreros. Pero en ese acto la abuela siempre nos contaba el cuento del diluvio, de la mujer que tenía mucho que hacer y no podía con tanto y regañaba al perro que estaba echado. Y le decía en maya, ¿no? Todo en maya, que ojalá y sirvieras para algo, cuando menos para mecer a este bebé que está llorando en la hamaca, pues las casitas, ¿no? Las casitas pequeñas. Y entonces la mujer va al pozo con su cántaro a traer agua y al acercarse a la casa,
oye que alguien canta. Alguien canta, oye un canto, y al acercarse se da cuenta de que el perro está meciendo al bebé y está cantando. La mujer, con el susto, con el asombro, pues ahora sí que deja caer el cántaro, y con el agua del cántaro se hace el diluvio. Entonces es una otra manera de contar el diluvio. Y mi abuela lo contaba varias veces, tanto que se me quedó cuando menos esta partecita. Y también mi mamá, que nos relataba muchos cuentos en las noches, así como para asustarnos y que no nos levantáramos, porque hace años pues era importante que ya nos durmiéramos temprano, pues no había parques, no había celulares, no había nada de esto. Y nos hablaba siempre del pozo, de la profundidad del pozo, de donde emergía una voz que decía: ¿quién eres? Soy el malo, en maya, ¿no? Con la voz que mi mamá lo hacía así como muy con mucho, ¿cómo decirlo?, que nos asustaba muchísimo. Y bueno, ahí nos contaba relatos y también lo repetía, pero así de manera diferente, ¿no? Pero hubo ahora sí que el abuelo, que lo tengo en algún otro escrito, que es el abuelo que es el Homero Maya. Es el Homero Maya, que luego, con sus recursos estilísticos muy propios de la comunidad maya, de la península maya, en realidad yo lo oía junto con mis hermanitas así, éramos pequeñitas de 7, 8 años. Mi abuelo decía, para nosotros eran como leperadas, realmente leperadas, y a él le alegraba, creo que ahora sí que contaminar con nuestros oídos con esas leperadas, cuidándose del papá, que a él no decía eso ante nosotros, pero mi abuelo tenía mucha chispa. También tengo un texto sobre eso, que él fue mi maestro de recursos estilísticos. De hecho, lo tengo en la autobiografía que se publicó en Campeche hace unos años. Ahí está. No lo puedo parafrasear, trataba de hacerlo ahora, pero soy muy mala parafraseando, hasta para mis textos no me sé ninguno. Entonces mi abuelo, en solo una partecita, que decía, nos decía: levántate, muchacha, levántate, ¿no oyes lo que dice la chachalaca? Hoypelech, 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 eres floja, ¿no? Lo que decía la chachalaca, y así se ponía a hablar mi abuelo. Yo le decía: cállate, porque ya me da... Pero todo lo que decía era pura leperada, y había una que a la larga dije: no, pues todo lo que me decía mi abuelo, pues esto es literatura, es la literatura pura. Entonces, sí, claro, porque decía: levántate, muchacha, porque ahí viene el gremio. Ahí, oye lo que dicen los timbales, decía. Y decía: que más o menos diría: donde el miembro pones, pongo yo el mío. Que así dicen los timbales. Entonces, de ahí tenemos toda esta riqueza literaria. De ahí parte nuestra literatura, de nuestra propia lengua, de estos recursos onomatopéyicos que lo trae cada lengua. El maya también lo tiene. Y eso es lo que ha enriquecido nuestra literatura. De ahí partimos. Y bueno, y volviendo al abuelo, creo que soy más patrilineal que matrilineal, eso no se me quita. Entonces quiero leer un texto, que espero traerlo aquí, quedando todo hecha un relajo aquí, que es precisamente pensando en todo lo que decía el abuelo, que no recuerdo a qué intento del libro corresponde, pero creo que es el del soliloquio de la mujer sola. Sí, es el soliloquio de la mujer sola, que se titula Ketil, equidad. Dice: Tuk inileka pulkushtalo kitaknol. Ichulu yalmah ane yum kuhetu aka ohel taaktula kalema shokhat ship tuyu bahilu balobo bin helka sihiko bietelu yit chup. Yula luyu biko bashtu sembeta hopti ko lelo. Utopile
tuyala, nol ichiluhetz tukul, mashanka usaktut anobi. Nuestro Dios dejó dicho, decía el abuelo, que en la otra vida, aquellos que se sintieron muy machos resucitarán con genitales de mujer para que sientan aquello que les hicieron a las féminas. El problema, reflexionaba el abuelo, es que tal vez les guste. Muchas gracias, Briseida. Y bueno, si les parece, vamos a pedirle a Tony que nos lea algo más de María Luisa Góngora Pacheco y si pudiera inscribirlo en la plática que estamos teniendo. Sí, pues yo una vez platicando con la maestra María Luisa, me decía que muchos de sus relatos, pues los recordaba de su abuelita y trataba de hacer, pues porque es creación literaria también, porque no contaba la historia como tal, ¿no? Y entonces decía, pues había unas narraciones que no me acordaba del todo, entonces las volví a recrear y volvió a crear nuevas historias. Y hay uno que me gusta mucho, que va un poco también con lo que decía Briseida. En lengua maya tenemos, sobre todo en la poesía y en la narrativa, hay mucha onomatopeya, hay mucho sonido que se hace, hay mucha canción que luego es muy difícil traducir en español porque no tiene el mismo sonido, la misma musicalidad o la misma intencionalidad del texto, pero María Luisa lo hace muy bien. Este texto se llama Untulchashtucha. En lengua maya, para decir mono, hay un término que es mash, pero para decir mona dicen shtucha. Entonces se traduce como una monita. Dice, Anchanjuntuchashtucha hachtasco, kuyokolichidutana lewiniko, botialuk adle bash utstuyich, wautialujante. Untena que tukata humpel chankam. Bashu bela titech atapti. Utialin wenel, hebisha wenlesh, tu nuka chashtucha. Minanti ten lak, tu nuka lewiniko. Malo pate, tu yala chashtucha kabini. Chashtucha hatsutuchanne. Tanu wenel huntena kileka okoltapti. Ka ahe, hopu yokol tu me matu kastik ne. Hasta uyama, lebetike, uyalik beya. Tile mas kuyilik te behobo, ukati kune beya, winik suti tenine, tushtatsa. Beyu betiko, kakushtuina kuntul, kabal winik ka alapte, tintsa techane, bale utstinwich. Inkati mantech. Ma tu pasta linkonik, tu nuka chastucha, bale, atan upet hirich nak tu yolal. Una monita que era muy traviesa gustaba de entrar a las casas de los hombres y pedir algo de comer o lo que deseara. En cierta ocasión le gustó una hamaca. ¿Para qué la quieres?, le preguntaron. Para dormir como ustedes, contestó la monita. No tengo otra, le dijo el hombre. Está bien. Esta monita tenía una cola muy hermosa. Un día que se quedó dormida, se la robaron. Al despertar, comenzó a llorar por no encontrarla. Por querer mucho su cola, decía: ¿dónde estará mi colita? ¿Dónde estará mi colita? Lloraba. Y a quien veía por el camino le decía: hombre, devuélveme mi colita, ¿dónde la tienes? Y siguió preguntando hasta que un día un hombre se le acercó y le dijo: te traigo tu colita, me gusta mucho y quiero comprártela. No te la vendo, dijo la monita, te la cambio por una guitarra. Está bien, dijo el hombre, y le dio lo que pidió. Ella entregó su cola, agarró la guitarra y se puso a cantar. Solo por mi colita tengo mi guitarrita. Tum, pepe, tum, pepe, tum, 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 tum. Se fastidió de cantar y de nuevo lloró diciendo: colita mía, si vinieras me pondría muy contenta. De repente vio que su colita llegaba junto a ella y se puso muy contenta. Comenzó a cambiar su cola cada vez que quería. Pidió un cantarito y se lo dieron a cambio de su cola. Y luego se puso a cantar: solo por mi colita tengo mi guitarrita, solo por mi colita tengo mi cantarito, tum pepe, tum tepe, tum 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 tum. Y un buen día cambió su cola por última vez por una hamaca, la tendió sobre un pozo,
Se acostó en ella y se puso a cantar. Solo por mi colita tengo mi guitarrita, solo por mi colita tengo mi cantarito, solo por mi colita tengo ya mi hamaquita. Tum, pepe, tum, 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 tum. Y se reventó la soga de la hamaca y la monita ¡pum! Cayó dentro del pozo. Y cuando pasé por ahí todavía seguía cantando. Y volar. Muchas gracias, Tony. Escuchamos ahora a Lisbeth. A Lisbeth, pues con la misma pregunta. Las mujeres digamos que dentro de la familia son sumamente importantes. Creo que durante la niñez de las mujeres, tanto de las mujeres como de los niños, como digamos, en el tiempo que yo crecí, las abuelas, tuve la dicha y la fortuna de poder contar hasta con la bisabuela, con la abuela. Entonces, muchas de las ocasiones, ellas nos llevaban a la milpa a buscar, cortar leña. Decía, no, pues vamos a ir hoy a la milpa porque pues tenemos que conseguir pues leña para consumir y preparar los alimentos. Y me acuerdo que todos, tanto niños como niñas, sí, nos íbamos emocionados y emocionadas para traer la leña. Entonces, cuando empezábamos a venir y ellos nos contaban, digamos que historias en el trayecto, ¿no? Pues es que aquí sucedió esto, lo otro. Y también creo que gracias a ellas tuve la fortuna de aprender a hacer el urdido de hamaca por las tardes, el hilo contado. Entonces, el hacer las tortillas, el lavar la ropa, pues todas esas actividades que en muchas ocasiones actualmente quizá muchas mujeres no es tan frecuente que uno lo pueda ver. En los espacios donde yo crecí era digamos que vital que una mujer lo pueda aprender. Y creo que ellas fueron también como que digamos, la semilla para que nosotros pudiéramos hablar la lengua, ¿no? Entonces, porque pues en el caso de los hombres salían y se iban pues al trabajo y toda la semana nos quedábamos solo mujeres estábamos en casa, y creo que la convivencia con ellas no podía haber sido mejor, digamos que en otro espacio, sino que en la casa. Y yo creo que muchas de esas vivencias, muchos de esos textos, pues lo tomo y lo recuerdo y lo tomo para escribir justamente algunos textos. Voy a leer el siguiente, que dice Tunichil Koben. Abogel ukaba mash maili sihiki. Noctal wenel kabetik tumoyil Koben. Chiche shiktubin utsentikech. Yeteluha il pakach. Kabetiku kikilankil winik yolal uhubik amulo. Yana shikik upol mash matuts atantika woho. Tumentu chumukil ostulileshe binkuk naka uyashe il mayarka. Piedras de fogón. ¿Conoces los nombres de quienes aún no nacen? Boca abajo reposas en el rincón redondeado de la cocina. Abuela te alimenta con agua de su torteo. Haces temblar al hombre que derrumba tus cerros. Romperás la cabeza de quien no respeta tu epígrafe.
porque en medio de ustedes tres resurgirá la gran ceiba del pueblo maya. Ulak choque ukaba yash kinilie. Walkila ukinil usamak chalta haabim uyichankil balche. Ukinil ut kansuke ental kitinche ukukankil chaka. Walkila ukinil ulolankil kankuch ushitil yetel ubokankil kuiche. Ukinil u tsakankil bek beshan utsentikuba chichop yetel kaniste. Walkila ukinil uhatzuskintal ubehil kman tumenhok ab makulis. Ukinil una mektal kot yetel yashil San Diego. Walkila ukinil uheleb kan saye kuputlantik uyooch. Walkila ukinsilil kiki shokik mayat an. Walkila ukinsilil kanakunsik ol. Tumen walkila ukinsil ukiki shokol kaitukul ikiltanob. Ukinsil ulolankil kolelob yetel kmiatsilil. Por siempre yashkin. Es temporada que el jabín se vista de rosa claro, que aflore el balche. Es temporada que torne de amarillo el quitinche, que reverdezca el chacá. Es temporada que el pochote florezca, que el cedro abra sus flores y despida su aroma. Que el roble sea medicina y los pájaros alimenten el caniste. Es temporada que nuestros caminos sean alfombrados por pétalos del maculis y que la enredadera de flor de San Diego abrace las albarradas. Es temporada que la serpiente mude la piel y que la hormiga saya acarree comida a su hogar. Es momento de extasiarnos en nuestra lengua, porque ahora es el momento de deleitar nuestro ol. Es el momento de inspirarnos con historias y poesías que retuman este lugar. Es el momento justo que florezcan mujeres con nuestra identidad y cultura. Dios votique. Muchas gracias, Lisbeth. Creo que no lo podías haber dicho mejor para ir cerrando este homenaje donde escuchamos la voz de 4 escritoras, este homenaje donde reconocemos que ustedes también han forjado una línea, pues sí, matrilineal en su escritura, porque sus alumnos les siguen, porque todos aquellos que han participado en sus obras de teatro, ya hablo de María Luisa, hablo de Melba, han podido tener un acercamiento a una estética, a una producción cultural a través del esfuerzo que ustedes están haciendo y están haciendo desde hace mucho. Yo me acuerdo mucho de Melba con Brenda Alcocer. Yo creo que los cariños se heredan, Melba, y creo que el cariño hacia ti viene heredado a través de Cristina y luego se construyó de forma muy bonita. Pero decirles a María Luisa, a Melba, que hay un reconocimiento a ese trabajo guardado, a ese trabajo en biblioteca, a ese trabajo en salón de clase, a ese trabajo con los niños, porque ningún movimiento cultural, ningún movimiento estético surge de la nada, bien lo sabemos, todos somos una piececita nada más, de un granito de esas arenas que van construyendo los puentes, ¿no? De eso se trata la labor cultural y la labor estética, y creo que muchos de los que estamos aquí reconocemos en ellas justamente ese trabajo. En Briseida y en Lisbeth, pues hay una producción textual, seguramente serán muchas las que ya la siguen y serán inspiración para otras que les puedan escuchar y que vean en ustedes una posibilidad de una voz que se empodera, de una voz que se escucha, de una voz que se escribe, de una voz que se lee. Muchísimas gracias por su trabajo y pues es momento de pedirle a nuestro auditorio un fuerte aplauso para estas 4 mujeres.
Agradezco a la doctora Asia, a la doctora Cristina que me hayan permitido estar aquí, porque no hay otra razón que por el cariño que me tienen. Así que les agradezco mucho. Para mí ha sido un honor, de verdad, son 4 mujeres a las que admiro y aprecio muchísimo. Y es momento de escuchar alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran para cerrar. Nos quedan exactamente 5 minutitos, así que podemos escuchar. Sí, Jorge, adelante. Un buen rato. La admiro mucho. Extraordinaria capacidad para crear, dar un vuelco a las cosas que deja uno en una sorpresa, en un suspenso, pensando. En el caso de Melba, creo que Melba es muy modesta. Hace mucho tiempo más escribes, Melba. Tú escribes desde la época de la universidad. Solamente que ibas enseñando poco a poco tu material. Y creo que con Melba el homenaje para mí es, en cierta forma, mi presencia es muy personal porque ella me ha educado emocionalmente para reconocer el trabajo de las mujeres. Gracias. Bueno, aprovecho tener cerca el micrófono. Creo que es un reconocimiento más que merecido a las mujeres, pero tanto a las mujeres mestizas como a las mujeres mayas, lo cual felicito a la universidad. Y personalmente, personalmente tanto a Melba, que la conozco de manera personal, pero por supuesto Lisbeth y Briseida, que para mí es un honor, un placer, porque de manera personal me ha tocado pues ver el desarrollo de las mujeres mayas desde la Escuela de Creación Literaria, esta primera generación y que se han forjado, ¿sí? desde este colectivo que han iniciado, que se han formado, el colectivo Kusamov, que ha sido de verdad, que han abierto camino y que he visto de manera personal, me ha tocado ver cómo no han tenido mayor referente que Briseida. Y me ha tocado también, y aquí aprovecho a agradecer a Lamia, el acompañamiento para poder registrar ese trabajo que me tocó, pues esta tesis tan fuerte, ¿verdad? Registrar el trabajo de Briseida, porque tampoco había, y aquí en esta facultad había habido, o hay rasgos, algunos registros, pero había pedazos que, bueno, nos tocó armar todo un trabajo que con toda la generosidad de verdad de Briseida, de permitirme acceder a todo su trabajo. De verdad, muchísimas gracias, Briseida, por permitirme poder hacer ese enorme trabajo que pues tendremos, por supuesto, que dar y dárselos para que puedan también acceder a esto. De verdad, yo muy agradecida porque ha sido un viaje maravilloso, pero que nos habla también de que apenas estamos abriendo un camino de un enorme trabajo de estas mujeres mayas que han hecho de verdad mucho tiempo de resistencia a la palabra, de defender su palabra. Por eso, de verdad, muchas felicidades a la facultad por estar haciendo este trabajo y mi reconocimiento a todas ustedes, mujeres, compañeras, escritoras mayas. Muchas felicidades. Gracias, Vero. En otra ocasión tienes que venir a presentar ese trabajo que nos dices ahí. ¿Alguien más que quisiera sumarse a este diálogo? Bueno, de no ser así, pues con un aplauso para nuestras escritoras terminamos esta mesa. Sigue el programa, creo que con una mesa panel, si no estoy mal. Entonces, si les parece, Cristina, Asia, damos 5 minutitos para que la gente pueda ir al baño, a tomar cafecito, a lo que necesite, y nos vemos aquí en 5 minutitos. Muchas gracias. Buenos días.